sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. ¿Qué tal, amigo de YouTube? Mi nombre es Sinua Martínez. Está usted en su programa Nutribella. Amigos, vamos a platicar el día de hoy de un tema muy interesante. Vamos a discutir sobre plantas que tienen sabor dulce, sabor exquisito, un aroma delicioso que nos gusta utilizar como té de mesa. Una planta entonces que se prepara para degustar mientras se platica, mientras se charla con un amigo. Té de sabor dulce. Ejemplo, pues puede ser el toronjil, puede ser el cedrón, pueden ser las mentas, pero que tienen la característica de que cuando uno las toma, los principios amargos, los compuestos amargos que están presentes en ese té, dentro del cuerpo trabajan como una sustancia amarga. Y las sustancias amargas entonces tienen propiedades, por ejemplo, para tonificar el hígado, para abrir el apetito, para mejorar la digestión, para estimular glándulas, para favorecer la acción del páncreas. Entonces, esas son las actividades de una planta amarga. Pero hay personas que no quieren tomar plantas amargas. Por ejemplo, los niños no las quieren, no les gustan. Entonces, les debemos dar plantas dulces, pero caemos en esa contradicción de que necesitan una planta amarga, pero no la quiere tomar, entonces necesito dar plantas dulces. Por lo cual, cuando nosotros escogemos una planta que sabe dulce, pero que en el cuerpo trabaja como una planta amarga, entonces rompemos esa barrera. Entonces arreglamos el problema. Son plantas que al paladar saben dulces, pero dentro del cuerpo atienden los órganos amargos. Bien, entonces vamos a hablar qué les parece de la menta blanca. Una planta con esa propiedad, un sabor dulce, un sabor delicioso, pero que dentro del cuerpo trabaja como amarga. Pero bueno, eso no es lo más importante. Como es dulce al paladar, quiere decir que también tiene compuestos dulces, principios dulces. Y es amarga dentro del cuerpo, entonces tiene principios amargos. Así, de manera muy general, cuando investigamos en la cultura prehispánica, la manera en que ellos definían sus plantas era precisamente por principios. Esta es una planta caliente, esta es una planta fría, esta es una planta dulce, esta es una planta amarga, y tenían forma de tomarla o forma de aplicar las plantas. Por ejemplo, en el diafragma, precisamente este músculo que separa los pulmones, el corazón, el cerebro, de los órganos que son tripas, que llamamos tripas, el hígado, la vesícula, el vaso, el intestino. Bueno, este diafragma define si tu té que vas a utilizar es amargo o dulce. Si vas a atender un órgano que está del diafragma hacia arriba, tienes que tomar plantas dulces y entonces debes de tomarlas después de los alimentos. Pero si vas a atender un órgano que está por abajo del diafragma, vas a utilizar plantas amargas y las tienes que tomar antes del alimento. Entonces, esa es una forma, una regla que tenía en un principio para tomar las plantas. Pero ¿qué pasa con esta menta blanca? Que es una planta que sabe dulce y actúa como amarga. Tiene las dos propiedades. Se le conocen como plantas duales, plantas que tienen los dos extremos. Es dulce y amarga a la vez. Cosas que pudieran aparentar ser opuestas, pero realmente no son opuestas. Realmente se necesitan ambas para formar un todo. En eso se basa precisamente toda la cultura, la cosmovisión de los mayas, por ejemplo, en cosas duales, en cosas donde hay un masculino, hay un femenino, pero ambos se necesitan. Así son este tipo de plantas que son dulces y amargas, son plantas duales, las dos forman un todo. Y como se dan cuenta, en nuestro cuerpo también tenemos una dualidad. También tenemos, por ejemplo, fluidos, líquidos, órganos que son ácidos y órganos que son alcalinos. Tenemos cosas sólidas, cosas líquidas, entonces tenemos cosas calientes o frías, diferentes temperaturas en el cuerpo que necesitamos para fabricar hormonas, por ejemplo, para la acción de ciertos compuestos del sistema inmunológico. Todo eso forma un todo, forma una dualidad. Entonces, esta es una planta que su efecto dual nos sirve para armonizar ambos extremos, para atender entonces a la par
órganos que se encuentran arriba del diafragma y órganos que se encuentran abajo del diafragma. Y se preguntará entonces cómo se debe de tomar, antes o después. Bueno, la respuesta es dependiendo del órgano que queremos tratar. La menta blanca tiene, por ejemplo, actividad tónica nerviosa, ansiolítica, relajante, antiespasmódica, todo lo que tenga que ver, por ejemplo, entonces con el cerebro. Para las personas que quieren dormir, quieren relajarse, quieren quitar el estrés, la ansiedad, entonces vamos a atender el cerebro. Como vamos a atender el cerebro, vamos a aprovechar la parte dulce de la planta. Y si es dulce, recuerde, se toma después. En ese caso, que queremos atender el cerebro, la menta blanca se toma después de los alimentos. También si queremos aprovechar su efecto expectorante, pectoral, para atender inflamación de bronquios, por ejemplo, para atender una tos, para atender sinusitis, eliminar exceso de mucosa. Entonces aprovechamos el principio dulce porque está arriba del diafragma y lo tomamos después. Pero también tiene esa propiedad amarga, esa actividad para depurar el hígado, el páncreas, el efecto colagogo y colerético, es decir, fabrica bilis, no en exceso, pero tampoco que haga falta. Porque la bilis es necesaria para descomponer proteínas, para descomponer grasas en la digestión, pero ya un exceso nos va a provocar ictericia, halitosis, lodo biliar, cálculos y demás. Bueno, entonces su efecto colagogo y colerético permite que se fabrique bilis en la cantidad adecuada, pero sobre todo que no se estanque, que se permite el flujo de la bilis, entonces para que no forme lodo biliar o cálculos. En tal caso que se presenten, inclusive tiene ese poder litontríptico, esa acción terapéutica de deshacer las piedras, los cálculos formados de colesterol en la vesícula biliar. Entonces lo que hace es precisamente depurar el hígado, la bilis, mejorar la digestión. Es una planta estomáquica, que quiere decir que favorece la acción del estómago y favorece que no esté inflamado, favorece que no tenga úlceras, por ejemplo. También en la acción intestinal, tiene una acción sobre todo tónica del movimiento peristáltico, para que no exista ese estreñimiento. También para que el intestino pueda absorber mejor los nutrientes. Entonces favorece mucho al estómago, favorece mucho al intestino. Analgésica renal, inclusive, una planta que podemos utilizar cuando haya pielonefritis, inflamación de riñones, tubos, incluso la vejiga. Entonces en casos de cistitis. Ya cuando estamos hablando de estos órganos que, como se dieron cuenta, están abajo del diafragma, aprovechamos la misma planta, tiene el efecto dual, pero ahora, como quiero atender un órgano que está por debajo del diafragma, la voy a tomar antes. Entonces, cuando ustedes escuchen que una planta se toma antes de los alimentos, esa es la razón, porque va dirigida a ciertos órganos. Cuando se toma después de los alimentos, va dirigida a otros órganos. ¿Qué pasa cuando hay enfermedades complejas? Cuando dicen, yo por mi ansiedad, por mi estrés, por todo lo que tengo en la cabeza, esa preocupación, ahora tengo problemas de mucha bilis, exceso de líquido biliar, problemas hepáticos, entonces debo de tomarla para el cerebro, para el hígado, para la vesícula, entonces la debo de tomar antes y la debo de tomar después. Por eso es que muchas veces se sugiere como agua de uso, para que la puedas tomar antes y después. Cuando la tomas antes estás aprovechando cierta composición química, cuando la tomas después estás aprovechando otra composición química diferente, por lo cual la menta blanca hay que asegurarnos, es una planta muy completa, es una planta dual, es una planta que armoniza el cuerpo, pero hay que asegurarse que si yo quiero para un órgano en específico, la voy a tomar antes o después. Y bueno, si queremos solamente prevenir enfermedades, armonizar el sistema, por ejemplo, hay personas que tienen mucha energía mental, pero la fatiga y el cansancio físico es mucho que no les deja actuar, que cuando ya duermen, ya descansan, ya tienen mucha energía física, pero esa pesadez en la cabeza, esas preocupaciones no le dejan, están en descontrol. Cuando un órgano trabaja, el otro no quiere. Ya cuando se anima, el primero ya no quiso, como caprichoso. Bueno, queremos armonizar, que trabajen al mismo tiempo, queremos prevenir enfermedades, depurar todo el cuerpo, entonces se toma como agua de uso. Podemos utilizar entonces esa menta blanca como una planta armonizante, como un té de mesa que a la par que sabe delicioso, sabe muy rico, puede ayudarnos para depurar, limpiar cerebro, pulmones, digestión, hígado e intestinos, incluso vías urinarias. Una planta, como se da cuenta, muy completa porque se considera una planta dual,
una planta dulce con sabor amargo. Recuérdelo, así pasan muchas plantas que tienen esa propiedad, son dulces y amargas al mismo tiempo. Entonces, si usted requiere una asesoría más profunda o necesita precisamente tener al asesor enfrente para platicar un poquito más a fondo de cómo utilizar esta planta o cómo utilizar alguna otra, una fórmula magistral para que usted pueda atender sus problemas de salud, entonces lo invito a que también acuda a una asesoría herbolaria. Allí en el Centro de Asesoría Herbolaria de la Voz del Ángel de tu Salud en Tlalnepantla. ¿Qué le parece si le doy esa dirección de nuestro patrocinador? Ellos se encuentran en calle Zahuatlán número 224, Colonia La Romana. Muy fácil de llegar, está a media cuadra del mercado principal Filiberto Gómez, entre el mercado y la avenida principal Río Lerma. Entre Río Lerma y el mercado, a una cuadra de Bodega Aurrera. Bien, teléfono para que pida mayor información, 55 65 72 47. 55 65 72 47. Y bueno, quiere adquirir productos, plantas de calidad que no le cambien una por otra. Tienda autorizada La Voz del Ángel de tu Salud en Cuautitlán, México. También le doy la dirección. Calle Mariano Escobedo, número 209. Mariano Escobedo, número 209, Colonia El Huerto, en Cuautitlán, México, a espaldas exactamente de la Catedral de Cuautitlán, a 4 cuadras del tren suburbano Estación Cuautitlán. Teléfono 5872 3110. Le repito, 5872 3110. Bien amigos, pues esa es la sugerencia del día, la menta blanca, una planta dual, una planta armonizante que puedes tomar antes o después o como agua de uso, sobre todo para hacer plática, para hacer charla, para utilizarla como un té de mesa, pero sobre todo atendiendo problemas, enfermedades, por supuesto. Una planta medicinal de gran altura, de amplio espectro. Bueno, entonces vamos a utilizarla, menta blanca. Mi nombre es Sinue Martínez, fue un gusto estar con ustedes platicando acerca de la herbolaria y quédese a ver más programas, más títulos, más temas de nuestro programa Nutribella. Que tengan excelente día. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta.